Bienvenidos a Vulnerable, el podcast que se había ido pero regresó. Tenemos, amor, ¿qué? 2 años. 2 años literalmente. Parados. En diciembre fue la última vez, diciembre de 2020. Exacto, y bueno, nosotros somos Samuel Uribe, Dana González. ¿O Uribe? O Dana Uribe también. Estamos casados hace 4 años. Somos pastores de jóvenes en El Paso, Texas. Pastoreamos un grupo de jóvenes que se llama Visión Juvenil. Es un grupo increíble. Y hace 2 años, bueno, más de 2 años, hace 3 años habíamos comenzado este podcast, ¿verdad? Wow. En diciembre del 2019 lo empezamos. Bueno, compramos los micrófonos y todo eso. Y yo creo que desde el 2018 ya había un deseo. Un deseo. El tiempo sí pasa. Y luego, durante todo el 2020 habíamos estado grabando. Hay algunos episodios. Hicimos 12 episodios en total que están en Spotify, en YouTube, están por ahí, por todos lados. Y yo creo que habíamos alcanzado un pequeño grado de constancia, ¿sí o no? No como queríamos, pero igual era algo que decidimos tomarlo relajado, que no fuera algo que nos estresara, porque a fin de cuentas lo empezamos con un buen deseo de querer simplemente tener un espacio de compartir. Luego tuvimos este nombre Vulnerable, o sea, que sea un espacio transparente, un espacio donde, pues sí, nos podamos identificar unos a otros. Y todo 2020 estuvimos dándole. Y en diciembre grabamos el último episodio. ¿Te acuerdas cuál era o no? Matrimonio, ¿no? Matrimonio, ajá. Matrimonio. Habíamos estado hablando acerca de temporadas de vida. Hicimos uno que se llamaba Amistad, cómo nos conocimos, y luego hablamos de noviazgo. Y el último que grabamos fue sobre matrimonio. Y teníamos 2 años de casados. Y obviamente no era, pues ahí escúchenlo, no era dando los consejos de la vida, simplemente sí, contando siendo vulnerables acerca de nuestra experiencia. Y ahora regresamos. Ahora regresamos 2 años después. Hay muchas personas que todo el tiempo nos escriben, nos han escrito, ¿cuándo vuelve Vulnerable? ¿Cuándo regresan otra vez con los episodios? Y bueno, finalmente se dio el momento. 2 años después, aquí estamos en una nueva temporada de vida. ¿Qué ha pasado últimamente en nuestra vida, amor? Pues terminamos con matrimonio y estamos aquí volviendo con 5 meses y medio de embarazo. ¿Quién iba a decir 2 años después? Pero no se preocupen, todavía no les voy a hablar de maternidad. Exacto. Ahí está Gianna en camino, nuestra hija. Nace en abril del 2023. Se me está cayendo esto. A ver, apriétale de acá. Ok, continúa. Nace en abril de 2023. No sé cuándo estés viendo esto. Si lo ves después de abril, probablemente ya nació Gianna. Si lo ves antes de abril de 2023, ora por nosotros porque todavía no ha nacido nuestra bebé. Y bueno, estamos en esta nueva temporada de vida. No solamente viene un bebé en camino, sino que durante este último año Dios ha hecho cosas muy lindas en nuestra familia. El Señor nos regaló una casa, ¿verdad? Nos sorprendió de una manera increíble. Y bueno, somos simplemente 2 personas aprendiendo, disfrutando del caminar con Dios y este es el espacio donde queremos compartir muchas de esas cosas. Así es. Y estábamos pensando cómo regresar al podcast. Realmente teníamos mucho deseo de regresar. Como dijo Samuel, también se nos hizo súper lindo que alrededor de estos 2 años de verdad hubo muchas personas que hasta mails me llegaron a mandar de Chile, de Argentina. A mí me sorprendió eso, así de que casi que regaños, de que porque no han vuelto, decíamos que íbamos a regresar, no regresábamos, y dije, hey, qué padre que la verdad nunca sabes el alcance. Ahora con las redes sociales pues se hace una comunidad muy bonita y bueno, hablando Samuel y yo ahora sí que ya nos propusimos regresar, queríamos precisamente entrar en este episodio o como le digamos, hablando acerca de las temporadas, contando un poquito qué fue lo que sucedió en nuestra vida hace 2 años o de 2 años para acá, en donde tuvimos esta gran pausa que no era planeada. Sin embargo, sucedieron varias cosas, pero que en todo nuestro fin no es solamente hablar de nuestra vida, de nuestras experiencias, sino siempre resaltar
a Jesús, que es el centro de Exacto. nuestra vida, resaltar lo que Dios ha hecho. Se nos olvidó decir algo muy importante. Tenemos un nuevo miembro de la familia, no sé si se ve aquí, pero es Mika, por si acaso. Es una husky. ¿Es una husky? 6, 7 meses. Sí, tiene ya 8 meses. Ajá. Y habla. Entonces, o sea, luego, los huskies hablan, así luego que... podemos hacer un episodio vulnerable con Mika. Ajá, Listo. pero si acaso la ven rondando o que hables y nada más lo estás escuchando, no te asustes ni pienses que somos nosotros. Exacto. Entonces, bueno, pensando en cómo regresar, pues vamos a hablar un poquito acerca de estos 2 últimos años que ha pasado. Y creo que quizás una manera de decirlo es, estos 2 últimos años han sucedido cosas que a veces te harían preguntar, como, ¿por qué le pasa este tipo de cosas a gente que ha puesto su confianza en Dios, a gente que ama al Señor? En algún momento, unos meses atrás, alguien decía, como que, hey, ¿por qué a ustedes les pasan esas cosas sabiendo que aman a Dios, tienen una relación con Dios? Y yo creo que siempre pensamos que como que tratamos de atribuir, cuando una persona tiene una mala temporada, tratamos de echarle la culpa a algo malo que esa persona haya hecho. Sí. ¿Verdad? Y claro, en nuestra vida vamos a tener lágrimas que vienen a causa de decisiones que tomamos, porque todo lo que hacemos en la vida pues, tiene toda causa tiene un efecto, todas las cosas que hacemos pues tienen una repercusión. Entonces, claro, hay veces que circunstancias dolorosas en nuestra vida llegan a raíz de malas decisiones, de pecados que cometemos, pero es bueno decir y es bueno entender que también hay momentos donde decisiones de Dios nos provocan lágrimas. Así es. ¿Verdad? Tenemos un Dios que es todo amoroso, tenemos un Dios que es todo bondad. Hay un verso que me encanta, dice, el Señor nuestro Dios es todo ternura. Uh-huh. Pero a la vez en esa paternidad, Él permite que sus hijos pasemos por momentos complicados. Y yo creo que una manera de resumir lo que ha pasado estos 2 últimos años es que hemos pasado por momentos increíbles, pero también hemos pasado por valles, ¿sí o no? Así es, creo que eso también nos ayudó a priorizar, ¿no? A realmente saber, en medio de esta temporada, de estos valles de los que estás hablando, que ahorita vamos a ser un poquito más específicos, también nos ayudó a priorizar. Uh-huh. Lo que sucedió es que no sabíamos que íbamos a hacer una pausa tan larga. Yeah. Y cuando estábamos a punto de regresar, es más, sucedió hace 2 años, entonces no puedo recordar bien, pero creo que sí grabamos un episodio que no llegamos a subir. ¿Por qué? Porque, bueno, lo primero que sucedió viviendo en pandemia, si de por sí fue difícil para todos los que estábamos pues pasando por diferentes situaciones, demás. Una persona muy querida, cercana a nosotros, falleció. Uh-huh. Y no veíamos prudente en ese momento como que sacar un podcast. Y unos mesecitos después pasó, creo que lo que ha sido, ¿cómo lo dirías? Pues algo que nos marcó muchísimo, y que definitivamente fue algo que nos hizo atravesar un valle complejo, ¿no? En mayo del 2021, uh-huh. Saliendo de pandemia, mayo de 2021, ocurrió un accidente muy feo. Yo estaba manejando un carro, íbamos en un viaje misionero y en carretera, una carretera muy, muy, muy fea, y yo pierdo el control de la camioneta, nuestro carro se voltea y en ese accidente perdemos a 2 personas que iban conmigo en el carro. Uh-huh. Uno de ellos era Raúl, chico hermoso, increíble de nuestro grupo de jóvenes. Trabajábamos con él, trabajaba ahí con nosotros en la iglesia, sí. 19 años. Y también Rodrigo, un hombre de Dios, un padre de familia, esposo, padre ya lo dije, padre de familia. Y a partir de ahí comenzó algo, pues fue una temporada para mí muy difícil, estoy seguro que tú también la viviste, porque fue preguntarle al Señor, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué tú permites que este tipo de cosas suceden? Señor,
¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo iba al volante? ¿Por qué yo tuve que ver estas cosas que sucedieron? ¿Por qué me sucedió esto? Sí. Y fueron varios meses, yo podría decir que casi todo el 2021 viví como en esta especie de depresión. Era una depresión que no le había puesto nombre hasta inicios del 2022. Sí, que nos dimos cuenta. Pudimos voltear hacia atrás y darnos cuenta que habíamos estado viviendo en esta, sumidos como en esta tristeza, en esta depresión. Y Dios hace algo increíble empezando el 2022, y es que sentimos como que Dios tocó nuestros corazones, hizo algo en nosotros, y fue como un pasar de la página. Pero hablando específicamente de esa temporada dolorosa, yo creo que algo que podríamos decir acerca de temporadas es: todo ser humano va a pasar por momentos complicados. Sí. Todo ser humano, o sea, desde que llegamos a este mundo, desde que un bebé nace, es como un shock, ¿sabes? Para el bebé empezar a respirar es un shock. O sea, desde el nacimiento experimentamos cosas fuertes que nos marcan, pero la pregunta es: ¿qué le sacamos a esa temporada? ¿Cómo respondemos a esas temporadas? Exacto. Este dolor, esta situación compleja, ¿me está formando o simplemente me está deformando, me está acabando, me está destruyendo? Sí, de hecho, qué bueno que tocas ese punto, porque precisamente cuando esto sucede, pues yo estaba acá en El Paso, recibo la llamada, etcétera, y estar desde acá era algo muy difícil para mí. No sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver, no sabíamos qué iba a pasar. La cosa se puso difícil, que necesitaban conseguir el amparo de un abogado y mil cosas. Pero lo que quiero hacer énfasis es de que en medio del dolor, porque yo realmente me sentía sola, me sentía desesperada, con muchísima incertidumbre, creo que como nunca. En ese momento yo sabía, o sea, como que parte de mí se quería estresar y frustrar y sacar todas estas emociones, pero al mismo tiempo era una seguridad, una certeza de que ese Dios del cual toda mi vida había aprendido, había conocido personalmente, se estaba haciendo más presente que nunca en esos momentos. O sea, son en esos momentos en donde dices, a ver, siempre decimos Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es quien me sostiene, Él es mi pronto auxilio, pero son en estos momentos en donde todo eso se vuelve una realidad mucho más grande. Y antes de darte la palabra, nada más quisiera decir que también, como lo hemos compartido y yo he dado testimonio de esto, en el momento en el que sucede este accidente y que lo que estaba sucediendo en lo natural era que decían el proceso, bueno, tenemos que conseguir el amparo de un abogado, tenemos que, no sé, encontrar esto y muchas situaciones que en lo natural estaban pasando. Ahí es donde en lo espiritual y en lo sobrenatural Dios me decía, pues si tú sabes que yo soy tu amparo, yo soy el abogado defensor, yo soy el juez justo, yo soy el refugio, o sea, yo soy el príncipe de paz. Tantas cosas que uno como cristiano muchas veces sabe, conoce, canta, pero son en estos momentos en donde se volvieron una realidad mucho más grande. Exacto, exacto. A mí me encanta porque si vemos la vida como estas temporadas y diferentes posiciones en las que estamos, a veces estamos en posiciones en montes, en alegría, en gozo, a veces estamos en posiciones quizás de tristeza, de espera, pero si vemos la vida de esa manera, podemos entender que en cada una de esas posiciones yo puedo ver un ángulo nuevo de Dios, ¿verdad? Así es. Dios es eterno y eso significa que cada vez que yo veo a Dios, yo puedo contemplar cualidades que no había visto el día de ayer. Por eso, amor, es que la Biblia dice que delante del trono de Dios hay ángeles que están cantando todo el tiempo, santo, 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 y llevan haciendo esto una eternidad y lo harán por una eternidad. ¿Y cómo es que no se cansan de cantar y de contemplar al mismo Dios? Sí, porque no están limitados a lo que ya se conoce. Exacto. Nuestro Dios es eterno. Es un Dios infinito. Eso significa que cada segundo que pasan ellos pueden contemplar algo nuevo acerca de Dios. Entonces, en algún momento decíamos que es como un diamante, ¿verdad? Cuando yo te di anillo, yo me acuerdo que me obsesioné un poquito con el tema de la joyería y los diamantes y todo. Y, a ver, muéstrame tu anillo, por
Presúmelo, eso. Ah, Y un diamante, lo que hace hermoso a los diamantes es cómo es tallado y cómo es recortado el diamante, porque de acuerdo al recorte y la cantidad de cortes que tiene, produce más brillo, como de acuerdo al movimiento del ángulo que lo mires. Y ocurre lo mismo con Dios. O sea, si yo estoy en el valle y yo observo a Dios, voy a contemplar una cualidad de Dios que no había contemplado desde la montaña. Así es. Voy a disfrutar de la provisión de Dios, quizás cuando estoy en necesidad. Voy a conocer a Dios como sanador si es que estoy en enfermedad. Voy a conocer a Dios como perdonador si es que he estado fallando. Voy a conocer a Dios como mi plenitud si es que estoy en un momento de abundancia y de riqueza. Sí. Y me doy cuenta que eso no me satisface, sino que Dios, la abundancia. Entonces, yo creo que podemos decir que aunque nuestras temporadas de vida pueden cambiar, Dios nunca cambia. Así es, ¿verdad? sí. Y aunque Totalmente. podamos tener temporadas malas, Dios siempre es bueno. Sí. Y este Dios bueno muchas veces permite estas temporadas malas o complicadas para que disfrutemos mucho más de su belleza. Y ahorita que hablabas, pensaba en este pasaje, en Juan capítulo 9, es la historia de Jesús sanando a un ciego de nacimiento. Y es súper interesante, amor, esta historia porque responde a una pregunta que muchos podemos hacernos cuando hablamos de momentos complicados. Voy a leer un pedacito nada más. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que él naciera ciego? En otras palabras, amor, los discípulos estaban diciendo, este tipo está pasando un mal momento, ¿quién tiene la culpa? O sea, ¿por qué le está yendo tan mal a esta persona? ¿Porque él hizo algo malo o a alguien le tenemos que echar la culpa? Sí. Y me encanta la respuesta de Dios, de Jesús, porque Jesús responde en términos diferentes a la pregunta. Ellos responden, ¿quién pecó? Y Jesús dice, ni este ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Jesús de alguna manera no responde el por qué. Sí. ¿Sí? Ellos dicen, ¿por qué está ciego este tipo? ¿Porque su papá pecó o él pecó? Y Jesús no responde el por qué en realidad. Fíjate, Jesús responde, dice, esto sucedió para que las obras de Dios fueran evidentes. Entonces, creo que a veces Dios no va a responder el porqué de nuestras temporadas difíciles, pero siempre hay un para qué. Así ¿sí? es, sí. Quizás no sabemos por qué nos pasó, pero podemos confiar en que hay un propósito, hay un para qué. Así Y con este ciego lo que termina pasando, para resumir un poquito la historia, es que Jesús sana a este ciego de nacimiento, que ahí dice que Dios permitió que él naciera ciego, tenía 30 y pico de años, viviendo necesidad, mendigando. Imagínate una vida triste, Sí. complicada. Jesús lo sana y lo que termina sucediendo es que la revelación de quién es Jesús empieza a ampliarse en este hombre. Cuando él es sanado, se le acercan los fariseos, bueno, primero los vecinos, y le dicen, hey, ¿quién te sanó? O sea, tú eras este ciego que pedía aquí, ¿quién te sanó? Y este hombre no tenía ni idea. Él dice, un hombre que se llama Jesús. Es todo lo que él sabía. O sea, su revelación de quién era el sanador era mínima. Dijo, un hombre que se llama Jesús. Un tipo ahí, ¿no? Y luego empieza a pasar el tiempo y esa revelación como que progresivamente empieza a hacerse mayor, porque luego los fariseos le preguntan, ¿quién te sanó? Y él dice, hombre, tuvo que haber sido un profeta. ¿Sí? Ya no solo es un hombre llamado Jesús, sino ya está reconociendo que había sido un profeta, o sea, alguien enviado por Dios. Y luego le vuelven a preguntar y él dice, ok, no sé mucho, solamente sé que antes estaba ciego y que ahora puedo ver. Y de ahí nace esta frase famosa. Entonces ya está dando también testimonio de lo que sucedió. Y finalmente la historia termina con que a él lo expulsan de la sinagoga por esto que él había estado diciendo, y Jesús lo busca. Jesús no se queda satisfecho solo con haber hecho el milagro en la vida de este hombre, sino que está deseando tener más cercanía con él y encuentra al hombre y tiene ese encuentro con el que era ciego y ahora podía ver. Y
y este hombre termina postrado, adorando a Jesús, dice, y postrándose lo adoró y le llamó Señor. Sí. Entonces, él empieza postrado en el piso en una posición de mendigo y termina con una revelación de quién es Dios mucho mayor, como lo que decíamos ahorita de las posiciones y las perspectivas. Termina ahora reconociendo que él era enviado por Dios, que era profeta, que era Señor, y termina postrado y adorándole a él. Sí. Entonces, el para qué de nuestras temporadas difíciles, creo que es para eso, es para que podamos terminar postrándonos delante de Él, adorándolo, y que en medio de nuestros momentos difíciles tengamos una mayor revelación de quién es Jesús. Así es, y creo que fue lo que experimentamos. Después de haber pasado por lo que yo creo ha sido lo peor que pasó en la vida, y de verdad pensaba como que ojalá nunca tenga que volver a vivir algo así. Ajá. Es bien loco cómo solamente Dios es capaz de poder producir en nosotros el poder decir, pero lo que conocí de Dios en ese momento es algo que no cambió por nada. Yeah. Y a mí me sorprende decirlo porque, vuelvo a lo mismo, en lo natural son cosas que suceden. Yo no sé la temporada que tú estés viviendo. Todos pasamos por diferentes temporadas, por diferentes luchas, ¿verdad? Desiertos, valles, montañas. Pero lo que sí podemos decir es lo que decíamos al principio. Tenemos un Dios que a través de las temporadas tenemos la seguridad de que Él no cambia. Y ahorita que tú hablabas de esta historia, a mí también se me venía a la mente Pablo. Conocemos todos Filipenses 4, ¿no? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que dice antes de eso? Tú platicabas, podemos conocer a un Dios sanador cuando atravesamos por circunstancias de enfermedad o de gente a nuestro alrededor, ¿verdad? Y podemos conocer a un Dios que es proveedor cuando literalmente solamente dependemos de Él y podemos ver su mano, que no sé cómo se aparece. Bueno, así mismo se me venía Filipenses 4, antes de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es lo que dice Pablo. Sé vivir en escasez, Exacto. sé vivir en abundancia, En lo mucho y en lo poco. En lo mucho y en lo poco, y eso es lo que me hace decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exacto. Entonces, quizás hoy nos estás escuchando y estás atravesando una temporada de sufrimiento, estás atravesando una temporada complicada, o estás en el mejor momento de tu vida, que se te quede una cosa grabada, y es la posición en la que estás en este momento, sea buena o mala, es una posición de ventaja. Sí. ¿Por qué? Porque siempre vas a poder contemplar a Dios y conocer a Dios de una manera que quizás en otra temporada no lo vas a poder disfrutar. Y bueno, nada más, bien rapidito, algo que también platicábamos tú y yo es como que la importancia de los tiempos de desierto. Tú hablabas, tú me platicabas ahorita como que los grandes hombres de Dios y historias que conocemos acerca del desierto a través de la Biblia son historias que traen mucha riqueza. Y no sé, yo podría pensar, por ejemplo, ahorita en Juan el Bautista, cómo Dios permitió que él fuera forjado en el desierto para ser una voz que fuera levantada y fuera el mayor de los profetas. El mayor de los profetas, el mayor evangelista, ¿verdad? Podríamos hablar de todos. O sea, Moisés, antes de ser el libertador del pueblo, pasa 40 años. O sea, no los 40 años que pasó dando vueltas. No. Pasó 40 años en el desierto cuidando el rebaño de su suegro. Hablemos de... ¿Quién más? Abraham es llevado al desierto. Elías es llevado al desierto. Todo lo que Dios hizo a través del pueblo de Israel en el desierto. En el desierto. Jesús mismo es llevado al desierto. Y es más, escucha esto, creo que es en Mateo capítulo 4, cuando Jesús es llevado al desierto y dice, y el Espíritu de Dios guió a Jesús al desierto para ser tentado. Sí. Imagínate eso. O sea, Dios mismo, antes de la temporada de mayor fruto, de mayor gloria, de mayor exaltación de su nombre a través de sus hijos, siempre los ha pasado por el desierto. Y yo creo, amor, que los mejores líderes, los mejores siervos de Dios son personas que han conocido el quebranto, ¿verdad? Sí. Son personas que han sabido en temporadas dolorosas, han sabido contemplar a Jesús y hacer que Jesús sea su prioridad, su plenitud, su gozo. Entonces,
nuestro oído es refinado y nuestro oído puede ser realmente apartado de todo lo demás para poder tener una sensibilidad mucho más grande de la voz de Dios en el desierto, para lo que venga. Tal vez nuestro desierto no va a durar miles de años, tal vez sí, ¿verdad? Muchos años, no sé, pero definitivamente lo que Dios nos hace pasar en momentos como esos son cosas que toda la vida nos van a marcar, nos van a bendecir, y más porque todo eso nos acerca más a Cristo. Y bueno, igual después vamos a hablar un poco más. Sí, después hablamos de eso. Pero se me ocurre esta pregunta. Quizás hay alguien hoy, amor, escuchando esto, que hoy está pasando por algo muy, muy fuerte. ¿Qué cosas prácticas, como del día a día, dirías tú que puede hacer una persona para como atravesar el desierto y no reprobar? O sea, atravesar esa temporada difícil y no reprobar. ¿Tú qué crees? Bueno, creo que algo práctico y obviamente también es pues totalmente espiritual. Algo que yo vi es definitivamente no esperar a los momentos difíciles para clamar a Dios. No esperar a los momentos complicados para entonces decir, ok, necesito a Dios, entonces me voy a apartar y buscarlo, ¿verdad? Algo que ha sido clave y creo que en la vida de toda persona será clave en cualquier momento, cualquier circunstancia, y en lo práctico es buscar a Dios en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque son esas verdades las que nos van a sostener. Es ese Dios al cual estamos día con día conociendo y Él mismo revelándote quién es Él, el que te va a sostener. Vas a conocer su carácter, vas a conocer más de Él. Perdón. Ahí está Mica jugando. Shout out a Gabo y a Rulo que están entreteniendo a nuestra perrita. Al rato va a ser a nuestra hija. Entonces, sé que es una cuestión que podrías decir, bueno, preferiría que fuera algo un poquito más práctico, pero sí quiero empezar diciendo esto. Es sumamente importante que hagamos una cultura en nuestra vida de búsqueda de Dios, de conocer quién es Él, y no solamente cuando lo necesitamos, porque si yo hubiera pasado por estos tiempos de desierto y yo ahí trato de agarrarme de Dios, pero en ese momento, ¿cuáles son las verdades que voy a recordar que me van a sostener si no las conozco? Exacto. Lo que me va a sostener es esa verdad a la cual me aferré cuando todo estaba bien. Pienso en Sara, la esposa de Samuel, una amiga, una mujer de Dios. Ella estuvo en prisión en Medio Oriente, ella nació en Medio Oriente y pastoreaba iglesias en Medio Oriente. Y Sara entra a prisión por ser pastora, dura bastante tiempo en confinamiento solitario, estuvo como 2 meses en confinamiento solitario, una celda de 1 metro por 1 metro, y cuando Sara sale, la pregunta que le hacíamos era, ¿cómo pudiste? O sea, ¿cómo aguantaste? Y ella dice, yo pude sobrevivir ese tiempo de tortura y depresión gracias a todos los capítulos, libros enteros de la Biblia que me había memorizado cuando estaba afuera. Sí. Entonces, quedarnos con eso. Si estás en una temporada donde puedes llenarte de Dios, disfrutar en plenitud, que lo hagas sabiendo que quizás vas a tener que acumular provisión para cuando haya escasez de gozo, escasez de motivación. De paz, pero entender que aún en esa temporada de escasez, Dios sigue estando disponible. Y Dios hace presente. Exacto. Súper bueno. Pues gracias por escucharnos hoy en Vulnerable. Recuerda que el podcast, si lo estás escuchando solamente en Spotify o en Apple Podcast, puedes escucharlo también en YouTube. Estamos también en Instagram como vulnerable.pod. Vulnerable.pod. Si no, ahí seguro en nuestros perfiles de Instagram vas a poder encontrar los links para el podcast. Y si tú estás escuchando el regreso de Vulnerable, por favor, déjanos saber. Sí. Creo que eso nos va a empujar para continuar, para seguirle. Sí. Les mandamos un abrazo súper grande. Quédense conectados porque se vienen episodios con invitados. Estamos súper emocionados y bueno, ahí seguimos en contacto. Buenísimo.